Muy buenas noches, amables amigos y hermanos, aquí en Sao Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos, presentes aqui em São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus y ver el tiempo del programa divino que nos ha tocado vivir. e ver o tempo do programa divino que nos correspondeu viver. Para lo cual quiero leer en Para o San Juan capítulo 5, quero ler em São João, no capítulo 5, versos versos 39 al 47, do 39 ao 47, donde nos dice Jesús: onde Jesus nos diz: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Gloria de los hombres no recibo, Eu não recebo glória dos homens, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. E não buscando a glória que vem só de Deus? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Hay quien os acusa, Há um que vos acusa, Moisés, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. em quem vos esperais. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque se vós cresceis em Moisés, creeríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nuestro tema es O nosso tema é recibiendo al que viene en el nombre del Señor. recebendo ao que vem no nome do Senhor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. En este mismo capítulo 5, verso 43, Jesús dijo: Nesse mesmo capítulo 5, verso 43, Jesus disse: yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim em nome de meu Pai. El enviado vino O enviado veio en el nombre no nome del que lo envió, daquele que o enviou, del Padre. do Pai. Y la Escritura E a Escritura da testimonio testifica del enviado de Dios. do enviado de Deus. Por eso dijo: Por isso, disse, escudriñad las Escrituras, esquadrinhai as Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, vós cuidais ter nelas a vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. e elas são as que de mim testificam. Las Escrituras As Escrituras dan testimonio testificam del enviado de Dios. do enviado de Deus. Y el enviado de E Dios o enviado de viene Deus vem en el nombre no nome del que lo envió, daquele que o enviou, en el nombre del no Padre. nome do Pai. Ahora podemos ver Agora podemos ver dos cosas muy importantes duas coisas muito importantes, que son manifestadas as quais são manifestadas en el enviado. no enviado. Las Escrituras As Escrituras dan testimonio de él. testificam dele. Si para ese tiempo Se nesse tempo en que aparece una persona em que uma pessoa apareça y dice e diga que es un enviado de Dios, que é enviado de Deus, un enviado enviado para una edad para uma era, o una ou dispensación, para uma dispensação, o sea, un mensajero de ou Dios, seja, mensageiro de Deus, para una edad o dispensación, para uma era ou dispensação, el enviado o enviado tiene que aparecer tem que aparecer en el tiempo señalado por la Escritura. no tempo assinalado pela Escritura. Si es en el Antiguo Testamento, Se é no Antigo Testamento, pues tiene que aparecer pois tem que aparecer en medio del pueblo hebreo entre o povo hebreu con el mensaje de Dios com a mensagem de Deus para esa descendencia de Abraham. para a descendência de Abraão. Y tiene que aparecer E tem que aparecer en el tiempo correspondiente. no tempo correspondente. Y si es en el Nuevo Testamento, E se for no Novo Testamento, conforme al diagrama conforme o diagrama de la iglesia del Señor da Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, el enviado o enviado tiene que aparecer tem que aparecer en medio de la iglesia de Jesucristo entre a Igreja de Jesus en la edad na era correspondiente a ese tiempo. correspondente a este tempo. Y aquí tenemos el diagrama de la iglesia de E Jesucristo. aqui temos o diagrama da Igreja de Jesus Cristo. ¿Cómo podemos tener Como podemos el diagrama ter o diagrama o plano ou planta de un templo literal? de templo literal. Como Moisés Como Moisés recibió recebeu de parte de Dios da parte de Deus el modelo, o modelo. Dios le mostró el modelo Deus mostrou o modelo del tabernáculo do tabernáculo. y conforme a ese modelo, E conforme ao modelo, Moisés tenía que construir el tabernáculo. ele teria que construir o tabernáculo. Y también Salomón E também Salomão construyó el templo construiu o templo conforme al modelo conforme o modelo establecido por Dios. estabelecido por Deus. Y tenía un plano E tinha uma planta para hacerlo todo de acuerdo a los planos. fazer tudo de acordo com as plantas. Y ahora Jesucristo E agora, Jesus Cristo está construyendo un templo está construindo um para templo Dios para Deus. y tiene un plano, E tem uma planta. y ese plano E esta planta debe ser entendido deve ser entendida por los que creen en Cristo por aqueles que creem em Cristo, para así saber para assim saberem en qué parte del templo em que parte do templo le ha tocado vivir lhe correspondeu viver. y así saber E assim saberem cuál es la bendición de Dios qual é a bênção de para Deus ese tiempo para y saber cuál es el enviado de Dios qual é o enviado de Deus para esse tiempo. para esse tempo. El templo que Jesucristo está O construyendo templo que Jesus Cristo está construindo es su é iglesia, a sua igreja, un templo espiritual templo espiritual para Dios morar en él para Deus habitar nele en toda su plenitud. plenamente. Dios está manifestado en medio de su iglesia Deus está manifestado en las primicias del Espíritu nas primícias do Espírito y para el día postrero para o último dia. en edición. Em adição, La iglesia recibirá a igreja receberá la plenitud a plenitude del Espíritu Santo do Espírito Santo. y los miembros de la iglesia de Os membros Jesucristo da igreja de Jesus Cristo recibirán receberán la adopción. a adoção. Esto es Isto é, la transformación de nuestros a cuerpos. transformação do nosso corpo. Y entonces Dios morará en nosotros Deus habitará em nós en toda su plenitud. plenamente. Y así seremos E assim seremos a imagen y semejanza a imagem e semelhança de nuestro amado Señor Jesucristo, do nosso amado Senhor Jesus con Cristo, Dios morando en Deus nosotros habitando em nós en toda su plenitud. em plenitude. En Zacarías capítulo 6, verso 12, Em Zacarias, no capítulo 6, o verso 12, nos dice, nos diz, hablándonos nos falando del templo do templo que fue construido por Zorobabel, el príncipe o rey,
que foi construído pelo príncipe o rei Zorobabel, junto al cual estuvo brazo a brazo el sumo sacerdote Josué, com o qual esteve braço a braço o sumo sacerdote Josué, el príncipe Zorobabel o príncipe Zorobabel tenía palabra de Dios tinha a palavra de Deus de parte del profeta Zacarías da parte do profeta Zacarias y de parte de otros profetas e da parte dos outros profetas para la construcción para a construção del templo. do templo. Y aquella construcción, E aquela construção, que sería una restauración del templo en Jerusalén, a qual seria uma restauração do templo em Jerusalém. sería restaurado el templo en Jerusalén O templo em Jerusalém seria para los restaurado sacrificios para os sacrifícios y la adoración a Dios. e para a adoração a Deus. Aquello era tipo y figura Aquilo era um tipo e modelo de la construcción da construção de la iglesia de Jesucristo. da igreja de Jesus. Por eso en el capítulo 4 de Por Zacarías, isso aqui no capítulo 4 de Zacarias, Dios le muestra el profeta Zacarías Deus mostrou ao profeta Zacarias el candelabro o candelabro con sus 7 lámparas com suas 7 lâmpadas y los 2 árboles de olivo, uno a cada lado, e as 2 ramas de oliva, uma de cada lado, y las 2 ramas de olivo, as 2 ramas de oliveira, colocando aceite como oro vertendo azeite como ouro en el candelabro, no candelabro, en el vaso principal del candelabro. no vaso principal do candelabro. Y esto habla E isto fala en estos símbolos destes símbolos de la creación da criação de la iglesia del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que es construida que é construída como un templo espiritual, como um templo espiritual, sin ejércitos sem exércitos y sin fuerzas, e sem força, mas con mi espíritu, mas com meu espírito, ha dicho Jehová de los ejércitos. disse Jeová dos exércitos. Zacarías capítulo 4, Zacarias capítulo 4, verso 1 al 14. do verso 1 ao 14. Las 7 lámparas As 7 lâmpadas en el candelabro, do candelabro representa la iglesia de Jesucristo que representa a igreja de Jesus Cristo con sus 7 lámparas, com suas 7 lâmpadas, o sea, con sus 7 edades. ou seja, com suas 7 Cada eras. lámpara es una edad Cada lâmpada é uma era. y tiene una mecha cada lámpara E cada lâmpada o cada tem vaso. cada vaso tem uma mecha. Recuerden que son 7 lámparas Recordem que são 7 lâmpadas. en esos 7 brazos del candelabro E nos 7 braços do candelabro, y cada lámpara tiene una mecha e cada lâmpada tem uma mecha. y cuando es encendida E quando esta é acesa, alumbra. ilumina Una lámpara uma lâmpada. de estas que son mostradas aquí Destas que são mostradas aqui, no puede dar luz não pode dar a luz si no tiene una mecha se não tiver uma mecha sumergida en el aceite de oliva submersa no azeite de oliva y encendida con el fuego e acesa com fogo del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y esa mecha fue el mensajero de cada edad. E esta mecha foi o mensageiro de cada era. Ninguna edad Nenhuma era podía tener luz poderia ter luz hasta que no llegara el mensajero até não chegar o mensageiro encendido con el fuego del Espíritu aceso Santo. com o fogo do Espírito Santo. Y así fue E assim foi por las 7 edades de la iglesia gentil. através das 7 eras da igreja gentia. Y al cumplirse esas 7 edades, E ao cumprirem-se essas 7 eras, el templo espiritual de Cristo o templo espiritual de Cristo tiene ya já en el lugar santo no lugar santo, el candelabro o candelabro con sus 7 com lámparas suas 7 lâmpadas encendidas. acesas. Y ahora E agora, vean que eso corresponde al lugar santo. que isto correspondeu ao lugar santo. Y ahora veamos E agora vejamos cómo la iglesia de Jesucristo como a igreja de Jesus Cristo fue representada aquí. foi representada En esta forma simbólica. desta forma simbólica. Y ahora el profeta Zacarías E agora, o profeta Zacarias pregunta qué son los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo. pergunta o que são as 2 árvores de oliveira e as 2 ramas de oliveira. Capítulo 4, Capítulo 4, verso 11 al 14, do verso 11 ao 14, donde nos dice: aonde nos diz: hablé más y le dije, Falei mais e disse: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha a la derecha del candelabro y a su izquierda? que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto ao
e ouro. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? E falei-lhes outra vez e disse, que são aqueles dois caminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si ouro? Aceite como oro. Azeite como ouro. Y me respondió diciendo, E ele me respondeu dizendo, ¿no sabes qué es esto? não sabes o que é isto? Y dije, Señor mío, no. E eu disse, não, Senhor meu. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante de la presencia, que están delante del Señor de toda la tierra. Então ele disse, esses são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Y estos dos olivos, E essas duas oliveiras, conforme Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, conforme Apocalipse capítulo 11, do verso 3 em diante, son los dos ungidos. são os dois ungidos, Estos dos ungidos, estes dois ungidos, estos dos olivos, estas duas de oliveiras, Zacarías capítulo 4, de Zacarias capítulo 4, son los dos ungidos são os dois ungidos que están delante de la presencia del Señor que estão de toda la tierra. diante da presença do Senhor de toda a terra. Capítulo 11, Capítulo 11, verso 3 en adelante de Apocalipsis, 3 em diante de Apocalipse, nos dice, nos diz, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que lo que vio el profeta Zacarías que o que o profeta Zacarias viu corresponde corresponde a la iglesia del Señor à Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y para el día E postrero, para o último dia, los ministerios os ministérios de los dos olivos das duas oliveiras son los ministerios são os ministérios de los dos ungidos dos dois ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. que estão diante da presença do Deus de toda a terra. Y esos son los ministerios E estes são os ministérios de Moisés y de Elías. Moisés e Elias. Ustedes notarán Vocês notarão que los milagros que hacen que os milagres que eles fazem, muestran mostram lo mismo que Moisés y Elías hicieron cientos de años o miles de años atrás. a mesma coisa que Moisés e Elias fizeram centenas ou milhares de anos atrás. Porque es el ministerio de Moisés por segunda vez Porque é o ministério de Moisés pela segunda vez y es el ministerio de Elías por quinta vez. o ministério de Elias pela quinta vez. El reverendo William Branham, O reverendo William precursor de la segunda venida de Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, dijo disse que la venida que a vinda de Elías, de Elias, el que le predicará o que pregará al pueblo hebreo, ao povo hebreu, será será el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o sea, un hombre ou seja, um de este homem tiempo desse tempo, ungido con ese espíritu. ungido com esse Espírito. O sea que el Espíritu Ou Santo seja, que o Espírito estará en Santo ese hombre estará neste homem y estará operando e estará operando el ministerio o ministério de Elías por quinta vez. de Elias pela quinta vez. En la página 449 del libro de los sellos dice, Na página 449 do livro dos selos diz: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías. o único Espírito que tem estado sobre a terra que eu saiba teria que ser o Espírito de Elias. Y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. E assim foi predito que seria, porque o Espírito, seu Espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. San Pedro nos dice São Pedro nos disse, en su primera carta, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 10 al 12, no capítulo 1, do verso 10 ao 12, que el Espíritu de Cristo que o Espírito de
que estaban los profetas, que estavam nos profetas, preanunciaba pré-anunciaram los sufrimientos os sofrimentos que vendrían al Mesías que viriam sobre y las glorias que vendrían después de sus e as sufrimientos. glórias que viriam após estes sofrimentos. Era el Espíritu de Cristo, Era o Espírito de el Espíritu Cristo, Santo, o Espírito Santo en los profetas del Antiguo Testamento. dos profetas do Antigo Testamento. Por eso el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, Por isso o arcanjo Gabriel disse a Zacarias, padre de Juan el Bautista, o pai de João Batista, cuando le dio la promesa quando deu-lhe a promessa de que tendría un hijo e que ele teria um y filho, sería profeta de Dios e que seria profeta de Deus, y sería grande delante de Dios grande diante de y que vendría con el espíritu y virtud de Elías. que viria com o espírito e virtude de Elias. Le dijo, Disse-lhe, y será lleno del Espíritu Santo, e será cheio do Espírito Santo, aún desde el vientre de su madre. mesmo desde o ventre da sua mãe. Y el Espíritu Santo E o Espírito Santo, en Juan el Bautista em João Batista, operó el ministerio de Elías por tercera ocasión, o ministério de Elias pela terceira ocasião. como lo había operado en el profeta Elías Como operaram o profeta por Elias primera ocasión na primeira ocasião, y como lo había operado en el profeta Eliseo por segunda ocasión. operou o profeta Eliseu na segunda ocasião. Y lo operó en una doble porción en Eliseo. E operou uma dupla porção no profeta Eliseu. Y luego por cuarta ocasión, E a seguir, na quarta ocasião, el Espíritu Santo o Espírito Santo, en el reverendo William Branham o reverendo William operó el Branham, ministerio de Elías operou o ministério de por Elias cuarta ocasión. pela quarta ocasião. Y está prometido E está prometido el ministerio de o Elías ministério de Elias para ser manifestado para ser manifestado por quinta ocasión pela quinta ocasião en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y eso será E isto será conforme conforme a como está prometido a como está prometido en la palabra de Dios. na palavra de Deus. Le preguntaron al reverendo William Branham Perguntaram ao reverendo William Branham acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo, com relação a Elias que pregará ao povo hebreu, porque el reverendo William Branham porque o reverendo William Branham siempre trató de ir al pueblo hebreo sempre tratou de ir até o povo para hebreu predicarle, para pregar-lhes. y el Espíritu Santo E o Espírito Santo le dijo que no lo hiciera, disse-lhe que não fizesse, porque no era el tiempo todavía porque todavía não era o tempo y tenía que ser de acuerdo a la Escritura. e tinha de ser de acordo com a Escritura. O sea, tenía que ser de acuerdo a Apocalipsis capítulo Ou 11, seja, teria que ser de acordo com Apocalipse capítulo 11, que es Elías, que é Elias por quinta ocasión, por quinta ocasião, con Moisés, com Moisés por segunda ocasión. pela segunda ocasião. ¿Y qué significa esto? E o que isso significa? En la pregunta número 11, Na pergunta número 11, contenida en el mensaje del libro de los sellos, contida na mensagem do livro dos selos, en preguntas y respuestas, em perguntas e respostas, página 399, na página 399, le preguntaron, perguntaram: el Elías que viene a predicar a los judíos, o Elias que vem a pregar aos judeus ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que escreveu nos dias de Acabe? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue, A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu tenho pensado que será um homem desse tempo ungido com esse espírito. No será Não será, literalmente literalmente, Elías Tisbita, Elias Cortesita, sino que será el ministerio de Elías Tisbita mas sim que será o ministério de Elias en un hombre em um homem de este tiempo final, deste tempo final, ungido ungido por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo con ese espíritu ministerial. com este espírito ministerial. Y así también será E assim também será la venida a vida del otro de los dos olivos, da outra das duas ovelhas. porque el quinto Elías Porque o quinto es uno de los dos olivos é uma das duas ovelhas y el segundo Moisés e o segundo Moisés es el otro de los dos olivos. é a outra das duas ovelhas. Y eso será E isto será un hombre um homem ungido ungido con ese espíritu ministerial com este espírito ministerial de Moisés de Moisés en este tiempo final. neste tempo final. Y para eso, E para isso, pues tiene que estar el Espíritu Santo pois o Espírito Santo tem en el manifestado. manifestado nele. Y ese es el ángel E este é o anjo de Apocalipsis capítulo 7 do Apocalipse capítulo que viene con el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Por eso es Por isso é que este ángel que este anjo de Apocalipsis capítulo 7, do Apocalipse capítulo 7, miren lo que hace. vejam o que faz.
capítulo 7, verso 12 en adelante, capítulo 7, do verso 2 em diante. dice así: Diz assim: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Então começa a enumerar 12.000 de cada tribo. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Da tribo de Rubem, 12.000. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Da tribo de Gad, 12.000. Y así assinalados. continúa E assim continua, señalando assinalando 12,000 sellados 12.000 selados de cada tribu. de cada tribo. Es el Espíritu de Cristo, Esse é o Espírito de Cristo, el sello del Dios vivo, o selo do Deus vivo, en el ángel do anjo que viene que vem para tener ese ministerio. para ter esse ministério. Y no eran 2 los que vendrían al pueblo hebreo, E não seriam 2 os que iriam ao povo hebreu? y ahora está apareciendo uno, E agora aqui está aparecendo só el ángel que viene con el sello del Dios vivo. o anjo que vem com o selo do Deus vivo? Depende como usted lo mire. Depende de como você o veja. Si usted lo mira como individuo, Se você o olhar como indivíduo, usted ve uno. você verá um. Si usted mira el ministerio Mas se você olhar o que está en él, que está nele, usted ve más de uno. você verá mais de um. Usted ve Você verá el ministerio de o Elías, ministério de Elias, el ministerio de o Moisés ministério de Moisés y el ministerio de Jesús. e o ministério Está viendo a 3, Está vendo 3. porque ahí está Porque aí está el Espíritu Santo, o Espírito Santo, que es el que tiene ministerios, que é o que tem os y estará operando e estará operando los 3 grandes ministerios os 3 grandes prometidos para ser manifestados en este tiempo final. neste tempo final. Esos son los 3 grandes ministerios Estes são os 3 grandes prometidos ministérios prometidos para ser manifestados para serem manifestados en el día posterior. no último día. El ministerio de Jesús, O ministério de el Jesus, ministerio de Moisés o ministério de Moisés, y el ministerio de e o Elías. ministério de Porque el Elias. Hijo del Hombre Porque o Filho do Homem vendrá con sus com ángeles. os seus anjos. Ahí tenemos Aí temos los ministerios os ministérios de Jesús, de Jesus, de Elías de Elias y de e Moisés. de Moisés. Es el Espíritu Santo, É o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do Pai, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, Jesucristo en el Espíritu Santo, Jesus Cristo, em viniendo en el día postrero vindo do último y dia, manifestando esos grandes ministerios. manifestando seus grandes ministérios. Y eso será E isto será en un hombre em um homem de este tiempo final. deste tempo final. Ese es el misterio Este é o mistério de estos 3 grandes ministerios destes 3 grandes prometidos para este tiempo final. prometidos para este tempo. Porque cuando Dios promete Porque quando Deus promete enviar nuevamente enviar novamente a un profeta que vivió en el pasado um profeta que já viveu no y passado, terminó sus días aquí en la tierra, que já terminou os seus dias aqui na terra. cuando cumple esa promesa, Quando Deus cumpre essa promessa, es el ministerio de aquel profeta é o ministério daquele profeta en otro hombre, em outro ungido con el mismo Espíritu Santo homem ungido com o mesmo Espírito Santo que estuvo en aquel profeta del pasado. que esteve naquele profeta do passado. Vean aquí, Vejam aqui, sigue diciendo: segue dizendo, porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. porque lá, quando Elias havia subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ahora podemos ver Agora podemos ver ese misterio esse mistério del quinto Elías, o quinto Elias, del Elías que le predicará al pueblo hebreo. do Elias que pregará ao povo hebreu. Y ahora podemos comprender el porqué E agora podemos compreender o porquê
El reverendo William Branham o reverendo William Branham dijo que así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles, disse que assim como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, y esto fue por medio de San Pedro y San Pablo, e isso foi através de São Pedro e São Paulo, los gentiles lo llevarán al pueblo hebreo. os gentios o levarão ao povo hebreu. Los hebreos trajeron el evangelio de la gracia a los gentiles, Os hebreus trouxeram o evangelho da graça para os gentios. y en el día postrero, E no último dia, los gentiles os gentios llevarán el evangelio levarão o del evangelho reino do reino al pueblo hebreo por medio de los ministerios através dos ministérios de Moisés de Moisés y de Elías. e Elias. Esos son Estes são los Pedro, el Pedro y el Pablo. o Pedro e o Paulo. Ese es Pedro Pablo. Este é Pedro Paulo, O sea, los ministerios ou seja, os de ministérios Moisés y Elías, de Moisés e Elias, los cuales os quais están representados foram representados en el ministerio de San Pedro no ministério de São y en el Pedro ministerio de San e no Pablo. ministério de São Paulo. Y esos son E estes são los que también están representados en el cielo, aqueles que também estão representados en los arcángeles, nos arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Y esos son los ministerios E estes são os ministérios de la diestra da direita del Hijo del Hombre do Filho do Homem y de la siniestra del Hijo del e da Hombre. esquerda do Filho do Homem. Esos son los que tienen la posición Estes são os que têm a posição de la derecha y de la izquierda da direita e da esquerda para el glorioso reino de para Jesucristo. o glorioso reino de Jesus. Y esa es la posición E esta é a posição que Jacob y Juan que Tiago e João y la madre de ellos e a mãe deles querían queriam para Juan y Jacobo. para João e Tiago. Y Jesús dijo, E Jesus disse: ustedes podrán beber del vaso que yo he de beber. Vocês poderão beber do copo que eu hei de beber? Pues Jesús le preguntó Pois Jesus perguntou-lhe. y ellos le dijeron, sí podemos. Perguntou-lhes e eles disseram: sim, podemos. Porque el que está buscando la bendición de Dios Porque aquele que está buscando a bênção de Deus tiene que ser una persona positiva siempre. tem que sempre ser uma pessoa positiva. Y aunque sean difíciles E ainda que sejam difíceis obtener las bendiciones, obter as bênçãos, la persona siempre tiene que creer a pessoa sempre tem que las va a recibir, vai receber. como fue con Jacob. Como foi com Tiago, Lo que era imposible para Jacob aquilo que era com Jacó. se hizo posible y obtuvo la bendición de la primogenitura. Posible obter a bênção da primogenitura. Y ahora tenemos E agora tem a Juan João y a otro Jacob, e outro Jacó, Tiago. porque Santiago y Jacob, Porque Santiago quer dizer Santiago y Jacob Santiago e Jacó es lo mismo. quer dizer a mesma coisa. Y ahora E agora, el hermano de Juan o irmão de João es Santiago é Santiago y también se llama e Jacob, também chama-se Jacó. Jacob o Santiago. Jacó, Santiago. Y ahora ellos buscaban la bendición. E agora eles buscavam a bênção. ¿Y sabe qué bendición buscaban ellos? E sabe que bênção eles buscavam? La bendición más grande A maior bênção que hay que há después de la de Jesucristo. depois da de Jesus Cristo. Esa es la posición más grande Esta é a posição maior que hay en el reino del Señor que Jesucristo há no reino do Senhor Jesus Cristo. después de la posición de Jesucristo. Depois da posição de Jesus Cristo. Esa es la posición Esta é a posição de la cual Jesucristo habló da qual Jesus Cristo falou en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, verso 21. no verso 21. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. así como yo he vencido Assim como eu venci y me he sentado con mi Padre en su trono. e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesucristo, Jesus Cristo, en su primera venida, em sua primeira vinda, llevó a cabo su obra realizou a sua obra, en donde Él aonde ele, estuvo 33 años aquí en la tierra. quando ele esteve por 33 anos aqui na terra. Miren todo el tiempo que duró la primera venida de Cristo, Vejam todo o tempo que durou a primeira vinda de Cristo. cumplida aquí en la tierra Cumprida aqui na terra, en carne humana. em carne humana. ¿Cuánto tiempo durará Quanto tempo durará la segunda venida de Cristo? a segunda vinda de Cristo?
con 33 años allá, en su primera venida, Em sua primeira vinda, el sumo sacerdote o sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, en ese año estava nesse tempo en que esse Cristo ano murió, em que Cristo morreu, y el sumo sacerdote anterior, e o sumo sacerdote anterior, o sea, Caifás, ou seja, el sacerdote que estaba en esse tiempo, o sacerdote que estava naquele y Anás, tempo, e Anás, que era el sacerdote anterior y era suegro de Caifás, que era o sacerdote anterior e era sogro de Caifás, no se dieron cuenta não se deram conta que la venida del Mesías e que a vida do Messias estaba cumplida já estava cumprida en medio del pueblo hebreo entre o povo hebreu, en una forma de sencilla, uma forma simples. en un sencillo joven carpintero, Um simples jovem carpinteiro, en un obrero de la construcción. em operário da construção. Dios había vivificado, Deus vivificara, había hecho realidad fizera realidade la venida del Mesías, a vida do Messias. pero era tan sencillo Mas era tão simples el velo de o carne véu de carne que ellos no podían aceptarlo. que eles não podiam aceitar. Tropezaron Tropeçaram con el velo de carne, com o véu de carne. tropezaron con esa piedra, Com essa pedra. la piedra que los edificadores desecharon. A pedra que os edificadores rejeitaram. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia, más bienaventurados mas bem-aventurados los que no hayan tropiezo en mí. aqueles que não encontrem tropeço em mim. Mucha gente tropezaron con Jesús. Muitas pessoas tropeçaram com Jesus. El sumo sacerdote, O sumo sacerdote, el concilio del o Sanedrín, concílio do Sinédrio, gente muy sabia, pessoas muito sábias, doctores en divinidad. doutores em divindade. Pero Cristo dijo, Mas Cristo disse, gracias Padre, graças, Pai. te alabo Señor del cielo y de la tierra, De novo, Senhor, porque escondiste estas cosas. porque escondeste ¿Qué estas cosas? ¿Qué cosas? Las cosas correspondientes Coisas correspondentes a la primera venida de à Cristo. primeira vinda de Cristo. Las escondiste As escondeste de los sabios dos sábios y de los e entendidos, dos entendidos del concilio del Sanedrín, do concílio do Sinédrio, del sumo sacerdote, do sacerdote, de los sacerdotes de aquel tiempo, sacerdote, de los fariseos y saduceos. Deus e dos saduceus. Gente muy importante, Pessoas muito importantes, gente muy sabia. pessoas muito sábias. Pero Jesucristo dijo Mas Jesus Cristo disse que Dios había escondido que Deus escondera aquellas cosas correspondientes a aquel tiempo. aquelas coisas que correspondiam àquele tempo. O sea, la primera venida de Cristo. Ou seja, a primeira vinda de Cristo. Escondió ese misterio Escondeu esse mistério que estaba cumpliéndose allí, que estava cumprindo. lo escondió de aquellos sabios Escondeu daqueles sábios y lo reveló e os revelou a los niños, aos pequeninos. o sea, los que no tenían doctorados en divinidad. Ou seja, aqueles que não tinham doutorados em divindade. Pedro, Pedro, Santiago, Tiago, Jacobo, pescadores pescadores y personas del campo, e pessoas do campo, como Natanael como Natanael y otras personas más. e mais outras pessoas. Podemos ver Podemos ver que eran personas que eram pessoas que no eran sabios, que não eram sábios, doctores en teología, doutores em teologia, y pudieron ver e puderam ver la venida del a Mesías. vida do Messias. Cuando Jesucristo, Quando Jesus Cristo, en San Juan capítulo 1, em São João, no capítulo 1, está con sus discípulos estava com seus discípulos y Felipe va a buscar a Natanael e Filipe foi buscar Natanael y le dice que han hallado aquel del cual habló Moisés. e disse-lhe que tinham encontrado aquele do qual Moisés Capítulo 1 de San Juan, capítulo 1 de São João, verso 43 en adelante. 43 em diante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Esa ciudad Esta cidade produjo buenos discípulos para Cristo. produziu bons discípulos para Cristo. Produjo unos cuantos apóstoles para Cristo. Produziu tantos apóstolos para Cristo. Felipe halló a Natanael Filipe olhou a Natanael y le dijo, e disse-lhe, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley temos encontrado
así como los profetas. e os profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesus de Nazaré, filho de José. Al decir Ao dizer, el hijo de José de Nazaret, o filho de José de Nazaré, ahí puso algo con lo cual tropezó Natanael. aí colocou algo no que Natanael tropeçou. Al decir que era de Nazaret, Ao dizer que era de Nazaré, tropezó, tropeçou. porque la Escritura dice Porque a Escritura diz que de Belén de Judea, que de Belém, conforme a Miqueas capítulo 5, verso 2, Belém de Judeia, conforme Miqueias capítulo 2, 5, versículo vendrá el que gobernará el pueblo hebreo. virá aquele que governará o povo hebreu. Pero por lo que se ve, Mas, pelo que se vê, hasta ese momento, até aquele momento, Felipe Felipe y los demás apóstoles e os demais apóstolos no sabían que Jesús había nacido en Belén de Judea. não sabiam que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Y sin embargo, E, entretanto, están creyendo en Jesucristo estavam crendo como el Mesías. como Messias. Después fueron aclaradas Depois foram esclarecidas estas profecías essas profecias para ellos. para eles. Ahora vean lo que dice Natanael. Agora, vejam o que Natanael disse. Natanael le dijo, Disse-lhe Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaret no habían salido profetas. De Nazaré não tinham saído profetas. Y ahora va a salir el Mesías de allá. E agora o Messias sairia de lá. Y también la Escritura, E também a Escritura, hablando que sería falando do de la tribu de Judá, seria da tribo de Judá, sería un descendiente de David. que seria descendente de Davi. Y los de Nazaret E de Nazaré, no vienen de esa descendencia. aqueles que moram lá não vêm dessa descendência. Tenía que ser de Belén de Judea. Tinha que ser de Belém da Judeia. Pero ese misterio Mas esse mistério había quedado escondido. tinha ficado escondido. Después fue dado a conocer a los apóstoles, Depois foi dado a conhecer os apóstolos. en cierto momento, Em certo momento, de seguro por María, seguramente através de Maria, cuando contó quando contou cómo fue como foi el nacimiento de Jesús. o nascimento de Jesus. Ella era la más autorizada Ela era mais autorizada para hablar sobre estas cosas. para falar sobre essas coisas. Toda esta narración Toda esta narração del arcángel Gabriel apareciéndole a la Virgen María do arcanjo Gabriel aparecendo a y dándole estas buenas noticias, dando-lhes as boas notícias, solamente somente lo sabía la Virgen María. a Virgem Maria o sabia. Y si se lo contó a José, E se contou a José, él también lo sabía. ele também o sabia. Pero la única que podía contar con estos detalles, Mas a única que podia contar com detalhes la visita del arcángel Gabriel, a visita do arcanjo Gabriel era la Virgen María. era a Virgem Maria. Y ella fue la única E ela foi a única que podía dar testimonio que podia testificar que Jesús había nacido en Belén de Judea. que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Y si en ese tiempo E se naquele tempo daban un acta de nacimiento, o nascimento podía mostrarlo. poderia mostrar na certidão do nascimento Pero no sabemos se havia, mas não sabemos si tuvo un acta de nacimiento se teve uma certidão do nascimento, certificado certificado de su nacimiento. do seu nascimento. Pero lo importante Mas o importante es que Dios cumplió é que Deus cumpriu lo que Él prometió o que Ele prometeu para ese tiempo, para aquele tempo, lo cual estaba o qual estava en la Escritura. na Escritura. La Escritura dio testimonio A Escritura testificou de la venida del Mesías para aquel o tiempo. Messias naquele tempo. Y Dios la cumplió Deus cumpriu de acuerdo a la Escritura. de acordo com a Escritura. Ahora Natanael aquí Agora aqui Natanael está tropezando estava tropeçando por algo com algo de lo que dijo Felipe, do que Filipe lhe dissera. que dijo que era de Nazaret. Ele dissera que era de Nazaré. Y ahora, E agora, cuando no conocemos quando não conhecemos plenamente plenamente todos los detalles proféticos, os detalhes proféticos, podemos hablar algunas cosas nós podemos falar algumas coisas en donde alguien puede tropezar. em que alguém poderá tropeçar. Pero Felipe Mas Felipe tuvo una contestación muy sabia. teve uma resposta muito sábia. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Disse-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Le dijo Felipe, Disse-lhe Felipe, ven y ve. vem e vê. Esa es la forma más sabia Esta é a forma mais sábia
que pudo ser usada por Felipe. que Felipe poderia usar. Y esa es la forma más sabia Esta é a forma mais sábia para cualquier persona. para qualquer pessoa. Hablarle a otra persona Falar a outra pessoa y decirle, e dizer-lhe: ven y ve, vem e vê, y escucha. ouça, Y después tú vas a saber e depois tu saberás si es se é o no es el enviado ou não é o enviado, para que lo recibas para que o receba o no lo recibas. ou não o receba. Porque tú estés esperando Porque se tu está esperando al enviado de Dios, o enviado de Deus, el cual viene o qual vem en el nombre del Señor. no nome do Senhor. Y nos dice, E nos diz, cuando Jesús vio que a Natanael que se le acercaba, dijo de él, quando Jesus viu Natanael vir ter com ele, disse-lhe: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Le dijo Natanael, Disse-lhe Natanael: ¿de dónde me conoces? quando me conheces tu? Respondió Jesús y le dijo, Respondeu Jesus e disse: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Respondió Natanael y le dijo, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabí, Rabi, tú eres el Hijo de Dios, tu és o Filho de Deus, tú eres el Rey de Israel. tu és o Rei de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Cosas mayores que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Y le dijo, E disse-lhe: de cierto os digo, na verdade vos digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto que daqui diante vereis o céu aberto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esto es lo mismo Isso é a mesma coisa que vio Jacob que Jacó viu en su sueño de la escalera, no seu sonho da escada, por la cual pela qual subían y bajaban ángeles de Dios. anjos de Deus subiam e desciam, Y en la cúspide de la escalera e no cume da escada vio a Dios sentado. viu Deus assentado. Y ahora, E agora, esa escalera que vio Jacob esta escada que Jacó viu es tipo y figura é tipo e modelo de la iglesia de da Jesucristo igreja de Jesus Cristo, que va creciendo que vai crescendo en la forma de un monte na forma de monte o de una escalera, ou de uma escada. y las personas E as pessoas, de edad en edad de era em era, tienen que subir têm que subir a la edad que les corresponde, a era que lhes corresponde, donde está el Espíritu Santo, aonde o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Cristo en Espíritu Santo, Cristo, o Espírito manifestado está manifestado a través del ángel mensajero, através do anjo de esa edad, dessa era, hablándole al pueblo falando ao povo y llamando e chamando y juntando a sus e escogidos. juntando os seus escolhidos. Y en cada edad, E em cada era, los escogidos de Dios os escolhidos de han Deus recibido a Cristo têm recebido a Cristo manifestado manifestado en el ángel mensajero de cada edad. anjo mensageiro de cada era. Han escuchado la voz de Cristo, Escutar a voz de Cristo, han sido llamados y juntados são chamados e juntados, y colocados en el cuerpo místico de Cristo. colocados no corpo místico de Cristo. Esto es Isto é, para la iglesia de Jesucristo para a igreja de Jesus Cristo, de edad en edad. de era em era, Y para este día postrero para este último dia. podemos ver Podemos ver cómo las ovejas como as ovelhas del Padre do Pai, que Cristo ha estado recogiendo que Cristo esteja recolhido entre los gentiles entre os gentiles, ya han sido recogidas já foram recolhidas hasta la séptima edad de la iglesia gentil. até a sétima era da igreja. Y ahora está recogiendo Cristo Agora Cristo está sus recolhendo ovejas as correspondientes suas ovelhas a la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Hubo un territorio Houve um território para cada edad para cada era, donde estaban onde las ovejas de as Dios. ovelhas de Deus, Y para este tiempo final, e para esse tempo el territorio donde están las ovejas de Cristo, território onde as ovelhas de Cristo las cuales son llevadas y juntadas são chamadas con la gran voz de trompeta com a grande voz del Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, es el territorio é o território latinoamericano y caribeño. americano
Pues Cristo está construyendo un templo espiritual está construindo um templo con seres com humanos. seres humanos. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo. del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón Moisés construiu e do templo que Salomão construiu estaba en el oeste. estavam no oeste. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo del templo espiritual que Cristo está construyendo, espiritual que Cristo está construindo. ¿dónde tiene que estar? Aonde é que En el oeste también. também no oeste No puede salirse não poderá sair del tipo y figura, do tipo e do porque si no, no sería porque senão não seria el templo en donde Dios morará aonde Deus habitará en toda su plenitud. plenamente. Por eso Cristo, Por isso é que Cristo, en este tiempo final, neste tempo final, luego de terminar depois de terminar con la séptima edad de la iglesia gentil, a sétima era da la cual se cumplió en Norteamérica, qual cumpriu-se na América do Norte y partir su mensajero e de la séptima edad de la iglesia gentil, da sétima era el reverendo William Branham, do reverendo William Branham tendo partido, Jesucristo en Espíritu Santo, Jesus Cristo em Espírito así Santo, como pasó de una edad a otra, como passou de uma era a outra, y de un territorio a otro, de um território y de un mensajero a otro, e um mensageiro, ahora ha pasado agora tem passado de un territorio de um território a otro territorio, para outro território, de Norteamérica da América do Norte a la América Latina y el Caribe, a América Latina e o Caribe, y de un mensajero e de um mensageiro a otro mensajero, para outro mensageiro, del séptimo ángel mensajero do sétimo de la séptima edad de la iglesia gentil sétima era da igreja gentil, al ángel mensajero o anjo mensageiro de la edad de la piedra angular, era da pedra que es el ángel del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Así también Assim também, como él pasó como ele passou de un idioma a otro, de um idioma para outro, habló en un idioma, falou em um idioma, en una edad, em uma era, y después iba hablando depois en los diferentes idiomas falando dos diversos idiomas que hablaban los ángeles mensajeros. pelos anjos mensageiros. Y para este tiempo final, Para esse tempo final, pues estará hablando pois estará falando en el idioma o idioma que tenga el ángel del Señor Jesucristo. Y le estará hablando e estará falando a los escogidos de Dios aos escolhidos en ese idioma. nesse idioma. Y los escogidos E os escolhidos que no hablen ese idioma, não falarem esse pues idioma, habrá traductores haverá para que le traduzcan que traduzam a sus idiomas aos seus idiomas lo que Dios aquilo que Deus estará hablando estará falando por su ángel mensajero. através do seu anjo. Ahora hemos visto Agora mesmo el diagrama temos visto del que templo a espiritual de templo Cristo. espiritual de Cristo. Y hemos visto E temos visto que las cuerdas nos han caído as cordas nos têm en lugares deleitosos lugares y grande es la heredad e grande é a que nos ha tocado que nos tocou. para este tiempo, Para este tempo, así como para cada edad, assim como para cada era, le tocó al pueblo en cada edad em cada era, recibir receber al enviado de Jesucristo. Jesus Cristo. Para este tiempo, Para este tempo, le toca a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular a igreja de Jesus Cristo recibir na pedra angular al ángel del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus el cual en el día postrero ao último dia. viene Vem, en el nombre del Señor. em nome do Senhor, Así como Cristo assim como Cristo dijo, disse: yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim no nome do meu Pai. Él vino en el nombre del Padre Ele veio no nome do Pai para llevar a cabo la obra del para Padre. realizar a obra do Pai. Y ahora Jesucristo E agora, Jesus Cristo nos dice nos diz, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, no Apocalipse capítulo 22, verso 16, yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para daros testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las nas iglesias. igrejas. Ese ángel mensajero Este anjo mensageiro viene en el nombre del Señor Jesucristo. vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Por eso es Por isso é que Cristo dice que Cristo disse en Apocalipsis no Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, verso 12, no verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Y nunca más saldrá de allí. E dele nunca sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus.
y el nombre de la ciudad de mi Dios, e o nome da cidade do meu la Deus, nueva Jerusalén, a Nova Jerusalém, la cual desciende del cielo que desce do céu, de mi Dios, do meu Deus, y mi nombre nuevo. e também o meu novo nome. Él ha prometido Ele prometeu escribir su nombre nuevo, escrever o seu novo que es el nome, mismo nombre eterno de é Dios o mesmo nome y eterno, nombre de la ciudad de nuestro Dios. o nome da cidade Ha do prometido nosso Deus, escribirlo prometeu sobre el escrever vencedor. sobre o vencedor. Y el vencedor E o vencedor es el que en el día é postrero o que no último dia estará estará en la iglesia de na Jesucristo, igreja de Jesus, en la edad de la piedra angular, na era da pedra como el angular, siervo fiel y prudente, como o servo o mayordomo fiel y prudente, mordomo, dándole el alimento espiritual a tiempo dando até o alimento a todos los espiritual hijos e hijas de para Dios. todos os filhos e filhas de Deus. Y por cuanto Cristo escribe su nombre E por quanto nuevo Cristo escreve sobre y nombre eterno de Dios o nome y nombre de la ciudad de nuestro Dios da cidade, sobre el vencedor, sobre o vencedor, Él viene en el nombre del Señor, en el nombre del que lo envió. aquele que o enviou, Al que venciere, ao que vencer, yo le daré a comer del maná escondido. eu lhe darei de comer do maná escondido, Y le daré una piedrecita blanca. e dar-lhe uma pedrinha branca, Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, e na pedrinha escrito nome novo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. ¿Que recibe qué? Que recebe o quê? Ese nombre nuevo. Este nome novo, ¿Qué es el nombre nuevo? que é o nome novo, De esa piedrecita. La piedrecita viene con un nombre nuevo. pedrinha vem com um nome novo. Y esa piedrecita E essa pedrinha es la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel. é a pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu. En la interpretación Na interpretação que le dio al sueño del rey Nabucodonosor. que deu ao sonho do rei Nabucodonosor. La primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo que es la venida del ángel del pacto en carne humana, foi a vinda do anjo do pacto em carne humana, fue con el nombre Jesús, foi com o nome de Jesus, porque ese nombre significa porque este nome significa Salvador, Salvador, Redentor. Redentor, Y por cuanto vino para llevar a cabo la obra de redención, e por quanto veio para realizar a obra da tenía redenção, que venir con ese nombre, tinha que vir com esse nome, con el nombre com o nome como Cordero de Dios, como Cordeiro de en Deus, su primera venida. na sua primeira vinda. Y para el día postrero, E para o último dia, Él viene como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, como Rey de Reyes como o rei y Señor de Señores en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Es la venida del Verbo. É a vida do verbo. Por eso es que Apocalipsis 19 Por isso é que em Apocalipse 19 nos habla de la venida del Verbo nos é falado da vinda do verbo, como San Juan, como São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 14 nos dice, o verso 14 é onde nos diz, hablándonos del Verbo, nos falando do verbo, que era con Dios y era Dios, que estava com Deus e era Deus, y creó todas las cosas. e que criou todas as coisas. Ahora en el capítulo 1, verso 14 nos dice, Agora, no capítulo 1, o verso 14, nos diz, y aquel Verbo e o verbo fue hecho carne se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós, Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Vimos su gloria, Vimos a sua glória gloria como del unigénito del Padre, como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Ahí vino Aí, la gloria de Dios a glória de Deus manifestada veio manifestada en carne humana. em carne humana, Como dice el profeta Isaías como disse o profeta Isaías, en el capítulo 40, no capítulo 40, verso 3 en adelante, do verso 3 em diante, donde nos dice, aonde nos diz, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, tu que clama no deserto, preparai o caminho a Jeová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. endireitai poeira por vereda a nosso Deus. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará,
e o que é áspero se aplanará, y se manifestará la gloria de Jehová, e a glória de Jeová se manifestará, y toda carne juntamente la verá, e toda a carne juntamente verá. porque la boca de Jehová ha hablado. E foi a boca do Senhor, e isto disse. La voz clamando en el desierto, A voz clamando no deserto. fue Juan el Bautista predicando en el desierto. Foi João Batista pregando no deserto. Y la gloria de Dios se manifestada, y toda carne viéndola manifestada, E a glória de Deus manifestada, e toda a carne vendo-a manifestada, fue foi la manifestación del ángel del pacto, a manifestação del ángel de Jehová, do pacto do anjo de Jeová en carne humana, em carne humana, en Jesús. em Jesus. Fue la manifestación Foi a manifestação del verbo, do verbo que era con Dios, que estava com Deus, y era Dios, que era Deus, hecho carne, y por medio de carne humana, llevando a cabo la obra correspondiente a obra correspondente a ese tiempo. àquele tempo, La obra a obra a la venida da vida de la palabra da palavra en carne humana. encarnada. Y para el día postrero, Para o último dia, conforme a Apocalipsis 19, conforme Apocalipse verso 11 en adelante, verso 11 em diante, tenemos la promesa temos a promessa de la venida da vida del verbo. do verbo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 tiene un nombre escrito. tem o nome escrito. Ese nombre es Esse nome é el verbo de Dios. o verbo de Deus. Es la venida del verbo É a vida do para el verbo día postrero. para o último dia. ¿Cómo vino 2000 años atrás? Como veio 2000 anos atrás, Vino manifestado veio manifestado en carne humana em carne humana, en un joven carpintero de Nazaret. em um jovem carpinteiro de Nazaré. En ese joven, en ese obrero de la construcción, Este operário de construção, la palabra a palavra estaba hecha carne estava encarnada y estaba cumplida e estava cumprida la promesa a promessa de la venida da vinda del Mesías. do Messias, La venida a vinda del que venía en el nombre del Señor. daquele que viria no Para nome aquel do tiempo, Senhor, naquele tempo, Estaba cumplida estava cumprida en Jesús de Nazaret. em Jesus de Él Nazaré. dijo, Ele disse, yo he venido en nombre de mi Padre. eu vim em nome do meu Pai, Y las obras que él hacía, e as obras que ele fazia, las hacía as fazia en el nombre de su Padre. no nome do seu Pai. Y por cuanto el nombre E por quanto nome él lo llevaba, ele o tinha, él no tenía que decir, ele não tinha que dizer en el nombre no nome de Dios de Deus o en el nombre del Padre. ou no nome do Pai. Él no tenía que hablar ningún nombre. Ele não tinha que dizer nenhum nome. Él Ele tenía el nombre. tinha o nome. Por lo tanto, Portanto, él hablaba. ele falava. Y lo que él hablaba, E o que ele falava, ¿quién lo estaba hablando? quem estava falando? Jesús. Jesus. Ahí estaba el nombre Ali estava manifestado, manifestado, llevando a cabo realizando las obras correspondientes a ese as tiempo. correspondentes àquele tempo. Dios nos dio una muestra Deus nos deu uma amostra de lo que fue allá daquilo que foi lá. y de lo que será en este tiempo final. E o que será nesse tempo? De lo que fue la manifestación del verbo hecho carne allá O que foi a manifestação do verbo encarnado lá. y de lo que será E do que será la manifestación del verbo hecho carne en este tiempo final, nesse tempo final. para cuando esté llevando a cabo Quando esteja realizando los grandes milagros, os grandes milagres, maravillas y señales maravilhas e sinais a nivel a mundial. nível mundial. En la actualidad Atualmente, tenemos la etapa más gloriosa. temos a etapa mais gloriosa. Es la etapa É a etapa donde Cristo quando Cristo está abriéndonos las escrituras está nos abrindo as Escrituras y nos ha abierto e nos tem aberto el séptimo sello, sétimo el selo, misterio más grande maior mistério de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Y abriéndonos las escrituras Nos abrindo as Escrituras, nos da la revelación nos dá a revelação del séptimo sello, do sétimo la revelación a revelação de la segunda venida de Cristo, de la venida del verbo. da vida do verbo. Y con esa revelación Com esta revelação es que nosotros é que nós somos preparados somos preparados para ser transformados sermos y raptados, trasladados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Nos da la fe para ser transformados. Para sermos transformados, Así como la primera venida de Cristo assim como a primeira vida de Cristo y el nombre e o nome en el cual Él vino, do qual ele veio manifestado, manifestado,
nos da la fe nos dá a fé para salvación, para a salvação, para recibir a Cristo para receber como nuestro Salvador, Cristo como lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo recebemos y así recibir vida eterna y así obtener el nuevo nacimiento assim obtemos o novo nascimento, y así obtener e assim obtemos el cuerpo o teofánico corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y con la segunda venida de Cristo, Com a segunda vinda de Cristo siendo revelada sendo revelada a la iglesia de à Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, le da la fe dá a fé para recibir para receber el nuevo cuerpo o novo corpo que Cristo ha prometido que Cristo para cada uno de prometeu ustedes para cada um de y vocês, para mí también. e para mim também, En adición em adição a todo lo que hemos recibido a tudo que recebemos con la primera venida de com a Cristo. primeira vinda de Cristo. La segunda venida de Cristo A segunda vinda de Cristo es para llevar a cabo é para realizar la obra de reclamo. a obra da reclamação. Y Él llama y junta E ele chama con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino de voz de trombeta que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Él llama y junta Ele chama a todos sus escogidos todos os seus del día postrero. do último dia. Y ese llamado surge E este chamado surge en la edad de la piedra na angular. era da pedra. Ya no hay otra edad Já não há outra del pasado que esté vigente. das do passado vigente. Solamente tenemos Somente temos la edad de la piedra a angular, era da pedra, que es una edad eterna, que é uma era eterna, en donde los escogidos de Dios quando os escolhidos de Deus harán contacto contactarão con la eternidad a eternidade para ser transformados para serem transformados y llevados a la casa de nuestro Padre e Celestial. levados para a casa do nosso Pai Celestial. Y el llamado E o chamado surge ¿dónde? surge aonde? En el oeste, No oeste, en la América Latina y el Caribe. na América Latina e no Caribe. La venida A vida de ese jinete, deste cavaleiro, del caballo blanco, do cavalo branco, es el que nos trae é o que nos traz el avivamiento, o avivamento, despertamiento o despertamento espiritual espiritual del día do postrero último dia, en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese jinete que este cavaleiro, para el día postrero no último dia, está profetizado que estará manifestado en el occidente. foi profetizado que estará manifesto no Ocidente. Nos dice Nos diz el reverendo William Branham o reverendo William en la página 166 na 160 del libro de citas, no livro de Citas, verso 1485. no verso Ahora, 1485. ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, Agora eu estava envelhecendo bastante e pensei, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? ¿Verá otro tiempo? Verei outro tempo? Recuerden que un avivamiento Recordem que um avivamento solamente puede venir somente pode vir para una edad em uma era o una dispensación. ou em uma dispensação. Y tiene que ser E tem que ser cuando Dios envía quando Deus envia el mensajero o mensageiro para esa nueva edad para essa nova o era, esa nueva ou dispensación. para essa nova dispensação. Y ahí E aí el Espíritu de Dios o Espírito se de manifiesta Deus por medio de ese mensajero manifesta-se através desse y mensageiro trae ese despertamiento espiritual e traz este despertamento en el espiritual alma na alma de las personas. das pessoas. Y son llamados E y juntados e juntar los escogidos de Dios. os escolhidos de Deus. Así ha sido Assim tem sido. de edad en edad. Hemos tenido Tivemos 7 grandes avivamientos 7 grandes avivamentos de edades e eras dispensacionales. dispensacionais. Hemos tenido Tivemos 6 6 y el séptimo e o sétimo es el de este tiempo, é o deste tempo, que corresponde que corresponde a la edad de la piedra angular à era da pedra angular y dispensación del reino. à dispensação do reino. Y este es el avivamiento E este é o avivamento o despertamiento espiritual, ou o despertamento espiritual, donde son llamados y juntados onde são chamados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos del día postrero y colocados en el cuerpo místico de Cristo colocados no corpo en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Y ese avivamiento E esse avivamento lo trae o traz el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. o cavaleiro
Y solo recuerden, E somente recordem, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. ¿De dónde? De onde? Del oeste. Do oeste. Y del oeste, E do oeste, lo que queda o que resta es la América Latina y el é Caribe. a América Latina. e Porque o allá en la parte norte Porque já na parte norte hubo un avivamiento, já houve um avivamento. el de la séptima edad de la iglesia gentil. O da sétima era. Y ahora el avivamiento más grande corresponde a la América Latina y el Caribe. El avivamiento que nos trae Cristo Cristo como el jinete como o del caballo blanco de Apocalipsis 19 do Apocalipse en su manifestación final. na sua manifestação final. Cabalgaremos esta senda otra vez. Cavalgaremos esta senda outra vez. O sea que Elías va a estar presente. Ou seja, que Elias estará presente El ministerio de Elías estará presente por quinta ocasión pela quinta ocasião. en este avivamiento del día postrero en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Dispensação do rei. Y también estará E também el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús, o ministério porque estará porque el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el verbo, la palabra manifestada en carne humana, llevando a cabo realizando el despertamiento, el avivamiento de este día postrero. esse último dia. Eso es correcto. Isso é correto. Tan pronto como estemos listos. Tão pronto quanto estejamos ¿Ven preparados. ustedes? Vem vocês? Es una promesa. É uma promessa. Y si es una promesa, Se é uma promessa. tiene que estar en la Biblia. Tem que estar na Bíblia. Y si está en la Biblia, tiene que ser cumplida. Tem que ser cumprida. Y ese jinete E esse cavaleiro del caballo blanco de Apocalipsis 19, branco do Apocalipse 19. vamos a ver quién es. Vejamos quem é. Veamos Vejamos quién es ese jinete, quem é esse cavaleiro. conforme a las palabras proféticas Profeta, del precursor de la segunda venida de Cristo. precursor da segunda vinda de Cristo. En la página Na página 277 del libro de los sellos 277 en español em espanhol, y también en la página 134 del libro de los sellos na página 134 do livro dos selos, nos habla nos fala de la venida da vinda de Cristo. de Cristo. Dice, Diz, página 134 del libro de los sellos, na página 134 do livro dos selos. y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, E notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chega a encarnar-se, o que está em nosso meio agora mesmo, em forma de Espírito Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y en la página 120 E na página 120 también nos habla também nos fala de este misterio desse mistério de la venida da vinda del ángel del pacto, do anjo do pacto. pero vamos a Nós vamos ver otro lugar ver outro lugar donde nos habla onde nos fala de la venida de este ángel del pacto, da vinda desse anjo do pacto. en la página 277 Na página 277 del libro de los sellos, do livro dos céus, nos dice nos diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Quem é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19? El Espíritu Santo, O Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do Jesucristo en Espíritu Santo. Jesus Cristo, o Espírito Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Y ahora vamos a ver E agora veremos lo que será esto en su cumplimiento. o que será isto no seu cumprimento. Página 256 del libro de los sellos dice: Página 256 do livro dos selos diz:
Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a neve y será completamente Emmanuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. ¿Qué será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19? La venida del verbo, A vinda do verbo, la palabra da palavra encarnada encarnada en un hombre. em um homem. Es la venida É a vinda de Jesucristo en el Espíritu Santo, Jesus Cristo em manifestado en carne humana manifestado en un hombre em um homem del día do postrero. último dia. Si encontramos ese hombre, Se encontrarmos esse homem, encontraremos encontramos a Jesucristo Jesus Cristo en Espíritu Santo manifestado manifestado en carne humana en este día postrero, neste último dia, dándonos a conocer nos dando todas estas cosas que deben coisas suceder as pronto. quais brevemente devem acontecer. Y ahora E agora, vamos a ver algo muy importante. veremos algo muito importante. Vamos a ver cómo viene Vamos ver como vem este jinete, esse cavaleiro, página 131 página 131, del libro de los do sellos. livro do céu. Y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, Mas quando conquistou o inferno e a morte, los venció y ascendió. os venceu e subiu. Entonces recibió un nuevo nombre. Então recebeu um novo nome. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado en los truenos. Será revelado nos trovões. Fíjense en el misterio. Presta atenção no mistério. Él viene cabalgando. Ele vem cavalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Ustedes saben eso. Vocês sabem disso. Tiene que venir algo. Tem que vir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, Ninguém entendeu esse nome. sino él mismo. Ele mesmo. Nadie más entendía ese nombre. Ninguém mais entendeu esse Estaba vestido de una ropa teñida en sangre nome. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue. y su nombre es llamado el Verbo de Dios. E o seu nome é chamado o Verbo de Deus. Es la venida del Verbo, É a vinda do que era con Dios que estava com Deus. y era Dios. Que era Deus. Es la venida É a vinda de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana en el día posterior, do último dia. para que lo entiendan Para que claramente. o entendam claramente. Tiene que haber Tem que haver un velo de carne véu de carne en la tierra na terra. y tiene que ser un profeta. E tem que ser Y tiene que ser un profeta dispensacional. tem que ser um profeta dispensacional. Y tiene que ser E tem que ser el profeta de la dispensación del reino, a dispensação que es la única dispensación que é a única dispensação que le queda que resta a la iglesia de à Jesucristo igreja de Jesus Cristo y a la raza humana, e para al pueblo hebreo. para o povo hebreu. Esa es la dispensación Esta é a dispensação que le queda para entrar a ella, para que entre para entrar para que entre al glorioso reino de Jesucristo, el reino milenial o reino de Cristo. milenial de Cristo. Y tiene que ser E tem que ser el mensajero o mensageiro de la edad de la piedra angular. da era da pedra angular. Y tiene que aparecer E tem que aparecer en el oeste, do oeste, en la América Latina y el Caribe. na América Latina e Caribe. Ahí es donde tiene que aparecer Aí é onde el Espíritu o Santo Espírito Santo manifestado tem que aparecer en un hombre de este tiempo final. neste tempo final. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual viene dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. As quais brevemente devem acontecer. Sigue diciendo, Segue dizendo. y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. E os exércitos que estão no céu seguiam em cavalos brancos, em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. Y las regirá con vara de hierro. E as regerá com vara de ferro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E é ele quem pisa o lagar, o vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Apocalipse capítulo 19, do verso 13 ao 16. Allí viene el Mesías. Ali vem o Messias. Allí es donde está. Ali é onde está. Y ahora la página, recuerden, viene con qué, con un nombre qué, Recuerda bem o nome do quê? nuevo. Novo. Y es la venida del verbo, E a vinda do verbo. el verbo, la palabra, O verbo. que se hizo carne 2000 años atrás, Se fez carne en aquel joven obrero de la construcción, aquele jovem operário Jesús de Nazaret, Jesus de Nazaré. para el día postrero, Último dia. el mismo ángel del pacto O mesmo anjo vendrá manifestado virá manifestar en carne humana, en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo, para edad de la piedra angular y dispensación del reino. dispensação do reino. Por eso vendrá Por isso é que virá con un nombre nuevo. um nome novo. En la página 146 Na página 140 del libro de los sellos, do livro do céu, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, reverendo William Branham, dice, hablando del tiempo final, falando do tempo final. al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, porque se encarnará en el anticristo, porque ele se encarnará no anticristo, en la bestia, na besta. el Espíritu Santo O Espírito Santo sube sobe y viene encarnado en un hombre. vem encarnado em um homem. Y entonces, E então, para el día postrero, para o último dia, por un lado, por um lado, estará el anticristo, estará o anticristo, la bestia, el hombre de pecado, en donde estará el diablo o diabo, encarnado. estará encarnado. Será la encarnación del A diablo. encarnação do diabo. Y por otro lado, E pelo outro lado, estará estará Jesucristo en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, entre sua igreja, en carne humana, en un hombre de este tiempo final, deste tempo final, en el ángel do anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Ahora hemos visto Agora temos visto este misterio esse mistério. y hemos visto E temos visto a quién a quem la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus estará recibiendo estará recebendo en el día postrero. no último dia. Estará recibiendo Estará recebendo al Espíritu Santo, ao Espírito el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero. o anjo mensageiro. Y así estaremos recibiendo Assim nós estaremos al que viene en el nombre del Señor. do Senhor. El que viene en el nombre eterno del Señor No Jesucristo. nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Temos visto que el ángel del Señor Jesucristo o anjo do Senhor Jesus podrá decir poderá dizer en cualquier tiempo: em qualquer tempo, yo he venido eu vim en el nombre do nome del que me envió, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y él podrá decir: E ele poderá dizer, las obras que yo hago as obras que eu faço, no las hago de mí mismo, não as faço de mim mesmo, sino como Jesucristo me muestra, mas senão que como Jesus Cristo as así mostra, yo hago. assim eu as faço. Él vendrá Ele virá en el nombre eterno del Señor no Jesucristo, nome eterno do Senhor Jesus Cristo, haciendo las obras fazendo as obras correspondientes al tiempo final. correspondentes ao tempo final. Y por eso Jesucristo, E por isso é que Jesus, por medio de él, através dele, podrá llevar a cabo poderá realizar todo su programa todo o correspondiente a este tiempo a final. este tempo final. La gente verá As pessoas verão a un hombre a um homem haciendo la labor fazendo o labor de Jesucristo de Jesus Cristo en la iglesia de Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo. Pero otros, Mas outros, al saber ao saberem que en ese hombre que nesse homem estará el Espíritu Santo estará o Espírito Santo llevando a cabo realizando las obras as obras prometidas para este tiempo prometidas para en el este programa divino, programa divino. los que conocerán este misterio Aqueles que conhecerem esse mistério dirán: dirão, yo veo a Jesucristo eu vejo Jesus en Cristo Espíritu Santo em Espírito Santo llevando a cabo realizando lo que él prometió para este tiempo aquilo que ele prometeu
llevándola a cabo realizando por medio de un hombre, por medio de su ángel mensajero, por medio del enviado, através do enviado, en el nombre del Señor. no nome do Senhor, Porque Él viene porque Ele vem en el nombre del Señor. no nome do Senhor. Y nosotros recibimos E nós o recebemos, al que viene aquele que en el nombre del Señor, do Senhor, en el nombre eterno no nome eterno del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Viene el ángel del Señor O Jesucristo anjo do Senhor Jesus en este tiempo final. neste tempo final. Hemos llegado al tiempo Chegamos ao tempo más grande y glorioso maior e mais glorioso de todos los de tiempos. todos os tempos. Hemos llegado al tiempo Hemos chegado ao tempo en donde quando Jesucristo, Jesus Cristo, el ángel del o pacto, anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, en este tiempo neste tempo, estaría manifestado estaria manifestado en carne humana em carne humana, en su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Eso es la venida Isto é a vida del jinete do cavaleiro del caballo blanco de Apocalipsis 19. do Apocalipse. Eso es Isto é la palabra a palavra encarnada encarnada en un hombre em homem, y dándonos a e conocer nos dando o conhecimento todas estas cosas de todas as que deben coisas suceder en este tiempo as final. quais devem acontecer. Abriéndonos las escrituras, Nos abrindo as pues Escrituras, eso es lo que Cristo dijo. pois isto é o que Sube Cristo acá disse, sobe aqui, y yo te mostraré las cosas que han de suceder e después de estas. devem acontecer. Y en Apocalipsis 22, verso 6, 22, verso nos 6, dice, nos diz, y me dijo, e disse-me, estas palabras estas palavras son fieles y são verdaderas. fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los Deus profetas, dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu para anjo mostrar a sus siervos para mostrar a seus las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. ¿Quién es el enviado? Quem é o enviado De Dios, de Jesucristo, de Jesus Cristo? su ángel mensajero. O anjo mensageiro. Él es el que viene É aquele que vem en el día postrero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. o Senhor Jesus Cristo. Él es Ele é el que la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus en el día postrero, en la edad de la piedra angular, estaría recibiendo. estará recebendo. Por eso Por isso, es que en este tiempo é final, que neste tempo final, todos los escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus estarían de fiesta, estariam em porque estarían recibiendo estariam recebendo al que viene aquele que vem en el nombre del Señor, do Senhor, y en el cual e no qual viene el Señor Jesucristo vem o Senhor Jesus en Espíritu Santo em Espírito Santo, manifestado, dándonos a conocer dando todas estas cosas que deben suceder as coisas que devem suceder en este tiempo final neste tempo final. y revelándonos E nos el revelando misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores do Senhor, en su obra reclamo. sua obra na reclamação. Hemos visto Temos isso. a quién A quem nosotros nós recibiríamos receberíamos en este tiempo final, neste tempo final. al enviado Ao enviado de Jesucristo. de Jesus, Yo Jesús eu Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para daros testimonio vos testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. Ese es el que viene Este aquele que en el nombre del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. que brevemente deve Y nosotros somos las personas más bienaventuradas en la América Latina y el Caribe, porque somos las personas que estaríamos recibiendo al que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos e todo en este tiempo final neste tempo podemos decir, poderemos dizer hoy se ha cumplido hoje tem se cumprido esta escritura delante de nosotros, diante de nós, recibiendo recebendo al que viene aquele que vem en el nombre del em Señor. nome do Senhor. Ha sido para mí un privilegio grande Foi um grande privilégio estar con todos ustedes, com todos vocês, dándoles testimonio testificando del que viene daquele que vem en el nombre del Señor. no nome do Senhor. A ese es A este al que nosotros recibiríamos receberíamos en este tiempo final. neste tempo final. Y el que recibe E aquele que recebe al que es enviado por Jesucristo, ao que é enviado por Jesus Cristo, recibe recebe al que lo envió. aquele que o enviou, Porque el que lo envió porque aquele que o enviou viene en él vem nele manifestado. manifestado.
Hemos visto temos visto las grandes bendiciones as grandes que hay bênçãos para los escogidos de Dios que há para os escolhidos de en Deus este tiempo final. neste tempo final. Al estar recibiendo Ao estarmos recebendo al que viene aquele que vem en el nombre del em Señor. nome do Senhor. Que las bendiciones Que as bênçãos de Jesucristo, el ángel del pacto, de Jesus Cristo, do anjo do sean pacto, sobre todos ustedes sejam sobre todos y sobre mí vocês, también. e sobre mim Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. dos escolhidos de Y Deus, pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos. Y nosotros que vivimos seamos transformados. Y todos seamos arrebatados al cielo sejamos arrebatados ao céu y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén Amém y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um grande privilégio estar con ustedes estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, dándoles testimonio testificando-lhes del que Cristo enviaría, daquele que Cristo enviaria, el cual o qual recibiríamos receberíamos en este tiempo final. neste tempo final. Y en este tiempo E neste tempo hemos estado recibiendo estivemos recebendo al que viene aquele que veio en el nombre del no Señor. nome do Senhor. Y ahí está la bendición E aí está a bênção para la iglesia de Jesucristo para a Igreja de Jesus Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Hemos visto el misterio Temos visto o mistério del séptimo sello. do sétimo céu. Hemos visto el misterio Temos visto o mistério de Moisés de Moisés por quinta ocasión, pela quinta ocasião, de Elías por segunda ocasión de Elias pela segunda ocasião y de Jesús por segunda e ocasión. de Jesus pela segunda Hemos visto ocasião. estos tres grandes ministerios Temos visto estes três grandes y ministérios cómo se manifestarían e como eles seriam manifestos en este tiempo final neste tempo final en carne humana em carne humana, por medio através de la venida da vinda y manifestación da manifestação de Jesucristo en el Espíritu Jesus Santo Cristo em Espírito Santo manifestado manifesto en su ángel mensajero seu anjo mensageiro en este tiempo final neste tempo final en medio de su iglesia entre sua igreja en el oeste. no oeste. Y así nos daría E assim nos el dará despertamiento o despertamento o avivamiento ou o avivamento del día do postrero, último dia, el cual o qual no ha terminado não terminou y no terminará, não terminará, sino que continuará assim que continuará para el glorioso reino milenial. glorioso reino milenial. Es el único avivamiento Esse é o único avivamento que no tendrá fin. que não terá fim. Los otros avivamientos de cada edad Os outros avivamentos tuvieron da era un lapso de tiempo corto, tiveram um curto período de tempo, pero el avivamiento mas o avivamento del día postrero de la edad de la piedra angular da era da pedra angular continuará continuará para el reino milenial no reino milenial y la tierra será llena e a terra del será conocimiento cheia de la gloria do de Jehová. conhecimento da glória de Jeová. Y los primeros E os primeiros que obtienen ese conocimiento, pues somos nosotros, recibiendo recebendo al que viene aquele que en vem el nombre no nome del Señor, do Senhor, en el nombre eterno no nome del eterno Señor Jesucristo do viene, Senhor Jesus Cristo, el enviado de Jesucristo, o enviado el de ángel de Jesus Jesucristo. o anjo de Jesus Cristo. Hemos visto este misterio Temos visto este mistério y hemos visto e temos visto que verdaderamente verdadeiramente todo sería tudo seria en simplicidad, todo sería sencillo, tudo seria como lo sincero, profetizó como foi profetizado el reverendo William pelo Branham reverendo William Branham y como fue profetizado e como foi profetizado en la Biblia. na Bíblia. Y sería E seria en medio de un pueblo entre um povo sencillo también, também simples para poder para poder llegar a Dios, Deus chegar a la gente. às pessoas. El mensajero O mensageiro tiene que ser de acuerdo tem que ser de acordo a cómo son la gente. a como são as pessoas. Si no son iguales, Se não são iguais, el pueblo no lo va a recibir. então o povo não recebe. Si el mensajero Se o mensageiro es sencillo é simples y el pueblo e o povo es demasiado educado, é muito educado, el pueblo dice, o povo dirá: no queremos ese mensajero. não queremos esse mensageiro. Si no sabe ni escribir, Se ele não sabe nem escrever, si no sabe hablar bien, se ele não sabe nem ¿qué falar, nos va a enseñar a nosotros? o que ele pode ir lá nos ensinar?
Primero tiene que ir a la universidad. Primeiro ele vai ter que Para que ir aprenda à algo. universidade para Para aprender que sepa algo, hablar en la forma que nosotros hablamos. saiba falar da forma que falamos. Y si el pueblo es sencillo E se o povo é simples y aparece un mensajero e aparece um mensageiro con grandes doctorados en teología com grandes doutorados em y viene hablando en términos teológicos, vem falando em termos en términos teológicos, universitarios, em termos universitários, el pueblo escucha o povo escuta y le pregunta al otro, e um pergunta para o outro. ¿y esa palabra que dijo ahí, E essa palavra que ele disse, qué significa? o que é que significa? Tendrían que ir con un diccionario Eles têm que ir com o dicionário. para cada vez buscar qué significa cada palabra que habla. Para cada vez que fala uma palavra, procurá-la. Y los términos, E os termos, mucho más difícil todavía. muito mais difíceis todavía. El pueblo no entendería Então o povo não entenderia esos términos. esses termos. Cuando Dios Quando Deus envía un mensajero envia um mensageiro y dice que el pueblo lo va a e recibir, diz que o povo vai receber, el mensajero o mensageiro y el pueblo e o povo son iguales. são iguais. Por eso es que Dios envía Isso que Deus envia. el mensajero de medio del mismo pueblo. Dentro do mesmo povo. Y así se entienden E assim se entendem el uno al otro. ao outro. El mensajero entiende al pueblo O mensageiro entende o povo y el pueblo entiende al e o mensajero. povo entende o mensageiro. Y cuando hablamos de arroz y frijoles, E quando falamos de arroz e feijão, ya todos entendemos. todos Comemos de lo mismo. comemos a ¿Eh? mesma coisa, né? No hay que estar buscando otra comida Não há que se estar procurando outra por comida allá de la China lá na China o de otra nación, ou de outra nação, sino mas sim de lo mismo que come el pueblo, da mesma coisa que o povo come el mensajero o mensageiro come, que Dios envía e come cuando Dios lo envía quando Deus y ha dicho e disse que ese pueblo que esse povo va a recibir ese mensajero. vai receber esse mensageiro. Hemos visto Temos visto el porqué. o porquê Dios le dijo al profeta Moisés, Deus disse ao profeta de en medio del pueblo, profeta de en medio de vosotros, os levantará el Señor vuestro Os Dios. levantará o Senhor vosso Deus. A él oiréis. A ele ouvireis. Es un profeta É um profeta de en medio del pueblo. que entra o povo. Siempre ha sido así. Sempre foi assim. Un hombre Um homem de ese tiempo desse tempo, en donde Dios envía ese mensaje. quando Deus envia essa mensagem, Ahora hemos visto agora temos visto quién es el enviado, quem é o enviado que viene en el nombre del que Señor. vem no nome do Senhor. ¿Quién es el que recibiríamos? Quem é aquele que receberíamos, El cual viene o qual vem en el nombre del Señor no nome do Senhor en este tiempo final. neste tempo final. Y la Escritura E a Escritura da testimonio. testifica. Jesucristo mismo O mesmo Jesus Cristo dio testimonio testificou, diciendo, dizendo: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei para meu daros anjo testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. nas igrejas. El ángel O anjo, solamente lo que tiene que hacer es a única somente tem que fazer buscar el testimonio de la Escritura buscar o testemunho da Escritura y mostrárselo al pueblo. e mostrar ao povo. Y el pueblo dice, E o povo ese es el que nosotros estábamos é o esperando. que nós estávamos esperando. ¿Por qué? Por quê? Porque el pueblo cree Porque o povo crê lo que Cristo dice en su palabra. que Y si Cristo dijo, a palavra e diz, yo Jesús eu, Jesus, he enviado mi ángel, pues ese es el que el pueblo quiere. El enviado de Jesucristo. El que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, Deseamos desejamos y esperamos de parte de Dios esperamos a parte de Deus grandes bendiciones grandes bênçãos para las actividades de mañana. e atividades de amanhã. Esperamos que Dios nos abra las Escrituras Esperamos que Deus nos abra as Escrituras y nos muestre e nos mostre todo lo que Él desea tudo que Ele darnos a deseja conocer. nos dá a conhecer. Serán las últimas actividades Serão as últimas atividades de este recorrido deste percorrido por la República de Brasil. na República do Brasil. Y luego estaremos E a seguir estaremos el próximo año no próximo ano con ustedes nuevamente, com vocês novamente, ya sea en estos cuerpos mortales seja nesses corpos mortais o en el nuevo cuerpo. ou no novo corpo. Pero siempre Mas sempre vamos a estar viéndonos estaremos nos vendo. y por el milenio E no milênio, o reino milenial también ou no reino milenial, y por toda la eternidad también. eternamente também. Y en la cena de las bodas E na ceia das bodas, también vamos a estar allí. também estaremos ali. Y allí vamos a conocer E ali conheceremos a los 7 ángeles mensajeros aos 7 anjos mensageiros
Y también vamos a conocer E também conheceremos a los profetas del Antiguo os Testamento, profetas do Antigo Testamento, todos los que resucitaron con Cristo, todos os que cuando Cristo resucitó. Ao Cristo ressuscitar, O sea, allí vamos a ver ou seja, ali veremos a Abraham, el padre de la fe, a Abraão, o pai da fé, a Isaac, a Isaac, a Jacob. a Jacó. Cristo habló Cristo falou y dijo que van a estar allí, e disse que estariam ali, y vamos a estar allí nosotros e también. nós também ali estaremos. O sea que vamos a conocer Ou seja, que conheceremos a todos esos héroes de la fe todos esses heróis da del fé, Antiguo do Testamento Antigo Testamento, y también a los apóstoles, também os apóstolos, héroes de la fe también del Nuevo Testamento, heróis da fé do y a los 7 mensajeros os 7 anjos mensageiros, y a los grupos de cada uno de esos mensajeros. e aos grupos de cada desses mensageiros. Y vamos a estar allí E estaremos ali con Jesucristo, com Jesus Cristo, nuestro Salvador también. o nosso Salvador também. Él estará allí Eles estarão ali en su cuerpo glorificado em seu corpo glorificado. y nosotros estaremos allí E nós estaremos ali en nuestros cuerpos glorificados que Él nos dará a nosotros nos dará en este tiempo final. neste tempo final. Yo estaré con ustedes allí, Eu estarei com vocês, como también como também cada ángel mensajero estará con su grupo. ele estará com seu grupo. Algunas veces nos preguntamos o decimos, Nos perguntamos ou dizemos, yo quiero estar bien cerca de Jesucristo eu quero estar bem próximo de Jesus Cristo, en la cena de la boda del Cordero. na ceia das bodas do Cordeiro. No se preocupen, Não preocupem, pues el grupo que más cerca va a estar porque o grupo que mais perto estará es el grupo é o grupo en el cual ustedes van a estar. no qual vocês estarão. Así es que no se preocupen en esa parte. Preocupem-se nesta parte. Y yo espero Eu espero que los galardones más que os grandes maiores galardones sean para el grupo sejam para o grupo de este tiempo final. deste tempo. Trabajemos Trabalhemos sabiendo que nuestro trabajo en el Señor sabendo que o nosso trabalho no Senhor no es en vano. não é em vão. Es el trabajo É o trabalho que le producirá que produzirá los grandes beneficios y grandes bendiciones as grandes bênçãos para el milenio do milênio y para toda la eternidad. toda a eternidade. Haceos tesoros Fazeis tesouro en el cielo, dos céus. dijo Jesús. Isso, Jesus. Miren la forma de hacer tesoros. Essa é uma forma de fazer Trabajando en su obra trabalhando na sua obra. es como se hacen tesoros. É como se faz tesouros. Como la gente Como as pessoas hacen tesoros en la tierra, fazem tesouros na trabajando, trabalhando. nosotros hacemos tesoros en el cielo, Fazemos tesouros no trabajando trabalhando en el reino de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. na obra de Jesus. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Todos